En el día de hoy vamos a explicar el tema de sistema de deducción basado en reglas. Los expositores: Jesús Aníbal Rodríguez Marciales, José Elícer Villamizar Torres y quien les habla, David Alexander Velázquez Torrado. Presentado a la tutora Magíster Yolanda Cárdenas Pinto. Vamos a explorar. En el siguiente video se mostrará un breve resumen del sistema de deducción basado en reglas. Posteriormente se explicará paso a paso en qué consiste esta herramienta de inteligencia artificial. Conceptos básicos. Sistema: conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o conceptuales, dotado de una estructura, una composición y un entorno particulares. Se trata de un término que aplica a diversas áreas del saber,
como la física, la biología, la informática o computación. Deducción. La demostración de una aseveración determinada a partir de premisas que ya contienen de modo velado una conclusión. El procedimiento deductivo parte de una aseveración general para llegar a una aseveración particular. Reglas. En la lógica, una regla de inferencia o regla de transformación es una forma lógica que consiste en una función que toma premisas, analiza su sintaxis y devuelve una conclusión o conclusiones. Deducción basada en reglas. Vamos a mirar como primer punto el módulo de adquisición del conocimiento. El módulo de adquisición del conocimiento es la interfase entre el sistema experto basado en reglas y el humano experto, por medio del cual ingresa nuevo conocimiento a la base de conocimientos. Entramos al segundo punto, el motor de inferencia. Motor de inferencia. Es el encargado de la generación de conocimiento nuevo utilizando el que ya se tiene, por medio de la simulación de un procedimiento de racionamiento. Este procedimiento parte de una serie de datos hasta obtener una solución. Como podemos ver en la gráfica, ingresamos datos para obtener una solución. El sistema nos va a buscar la ruta más corta. Encadenamiento hacia adelante. A partir de una base de hechos inicial y la base de reglas se forman soluciones intermedias para poder llegar a una consulta final o base de hechos final. BH inicial, soluciones intermedias, BR, consulta BH final. Encadenamiento hacia atrás. A partir de una consulta objetivo y utilizando la base de reglas y la base de hechos inicial, se plantean subobjetivos, los cuales se resuelven para dar soluciones. Objetivo consulta, subobjetivos, el BR, el BH inicial, para obtener unas soluciones. En un tercer punto tenemos la base de datos hechos. La base de datos hechos son los datos importantes o relevantes relacionados al problema específico. Consta de dos partes. La primera son permanentes, que son los hechos que no cambian y que siempre se presentan en el problema. Y tenemos de igual forma los temporales, que son los hechos variantes que cambian mientras se intenta solucionar el problema. Se puede añadir y borrar los hechos de la base de datos, como podemos observar en la gráfica. Y aquí les mostramos un pequeño ejemplo del diagnóstico de enfermedades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar los datos personales del paciente: nombre, dirección, número de seguro. Y por último ingresamos los síntomas del paciente: síntoma 1, síntoma 2, síntoma 3, síntoma 4 y así sucesivamente. Entonces podemos encontrar que el primer punto son los datos permanentes, que son los datos personales del paciente, los que no cambian. Y en los temporales tenemos ya los síntomas del paciente, porque pueden variar de un momento a otro. Tenemos como cuarto punto la base de conocimientos reglas. La base de conocimientos reglas forma en que se guarda el conocimiento mediante el uso de reglas. Una regla es solo una parte del conocimiento con el cual se soluciona el problema. Se almacenan con el siguiente formato: hipótesis, o sea, los antecedentes, para llegar a una conclusión.
Pasamos al módulo de explicación. El módulo de explicación, este es el encargado de generar los resultados o diagnósticos para el usuario que se han obtenido del motor de inferencia. Permite proporcionar una explicación al usuario de por qué está haciendo una pregunta y cómo ha llegado a una conclusión, con el fin de facilitar beneficios tanto al diseñador del sistema como al usuario. Si el usuario pregunta al sistema cómo ha alcanzado una conclusión, este le presentará la secuencia completa de reglas usadas. Esta posibilidad de explicación es especialmente valiosa cuando se tiene la necesidad de tomar decisiones importantes amparándose en el consejo del sistema experto. ¿Qué nos dice que es la interfaz de usuario? Es la parte del sistema basado en reglas con la que interactúa el usuario. Generalmente son dispositivos, pantallas y aquellos elementos que tienen información la cual es importante o relevante para el usuario que busca determinada información en ellas. También denominado sistema de consulta. Es la componente que gobierna el diálogo entre el usuario y el sistema. Su objetivo es permitir un diálogo casi que natural entre la máquina y el usuario. La interfaz de usuario permite que la persona pueda describir el problema al sistema, interpretar sus preguntas, los comandos y la información que el sistema le ofrece. El usuario es la persona que consulta el sistema para obtener una respuesta. Con la información que provee, se trata de generar una conclusión y si es ambigua, se obtiene más información de parte del usuario. Cuando hablamos de ambigüedad, quiere decir que la información carece de elementos que la puedan volver más completa. Es una información pobre, la cual requiere que se le adjunten o anexen más datos relevantes de importancia para así obtener una información confiable y llegar a una conclusión satisfactoria. Situaciones complejas haciendo uso de reglas deductivas. En estos sistemas, la base de conocimiento de la que se parte contiene las variables y el conjunto de reglas que definen el problema, y el motor de inferencia es capaz de extraer conclusiones aplicando métodos de la lógica clásica sobre esta base. El diagrama que tenemos en pantalla nos muestra que las reglas son la base de conocimiento, que la agenda es el mecanismo de inferencia y que los hechos son la memoria activa del sistema. Que el mecanismo de inferencia está compuesto por los medios de explicación y los medios para adquisición de conocimientos, los cuales finalmente conforman la interfaz del usuario, es decir, aquella interfaz que va a interactuar con la persona que necesita consultar determinada información y obtener unas respuestas a sus
inconvenientes a sus síntomas si es un paciente de clínica, a la persona que va al cajero automático a sacar dinero, etc. Una regla, en este contexto, es una proposición lógica que relaciona dos o más objetos del dominio e incluye dos partes. La primera, la premisa, y la segunda, la conclusión, que se puede escribir normalmente como si premisa, entonces conclusión. Cada una de estas partes es una expresión lógica, con una o más afirmaciones, objeto, valor, conectadas mediante operadores lógicos, y, o, no. Reglas que se podrían extraer de un sistema de cajero automático. Entonces vamos a ver un ejemplo del sistema de deducción basado en reglas para la programación de un cajero automático. El cajero automático tiene la primera regla, la cual es la validación o verificación de datos. Y diría así: si la tarjeta es verificada y la fecha aún no ha expirado y el NIP o correo o el código o el número de cuenta es correcto y el número de intentos cuando estamos digitando la clave no son excedidos y el balance o el saldo de dinero que tenemos en nuestra cuenta es suficiente para la transacción y el límite de dinero que vamos a extraer es el que nos indica el cajero electrónico, entonces no se excede, entonces el pago es autorizado. Pero la regla 2 nos indica: si la tarjeta no es verificada, entonces el pago no se autoriza. La regla 3: si la fecha expiró, entonces pago no autorizado. Regla 4: si el NIP o código o número de cuenta es incorrecto, entonces pago no autorizado. Si el número de intentos al digitar nuestra clave es excedida, entonces pago no autorizado. Regla 6: si el balance o la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta es insuficiente, entonces pago no autorizado. Si el límite de dinero que vamos a sacar del cajero excede el límite, entonces pago no autorizado. Reglas y estrategias de inferencia y control. Para poder encontrar todas las posibles soluciones o conclusiones, hay que utilizar varias reglas y estrategias del sistema deductivo. Las que se usan para conclusiones simples son las siguientes. Tenemos el modus ponens. Si se tiene una regla en la cual se cumple la hipótesis, entonces se infiere que la conclusión es cierta. Esta regla es la base de los sistemas de deducción basados en reglas. El diagrama nos muestra la siguiente información. Tenemos que para la regla A dice: si A es cierto, entonces B es cierto. Luego que el hecho o el objetivo de estudio nos muestra que A es cierto. Entonces, como conclusión, tendremos que B es cierto. Para el modus tollens,
Si se tiene una regla en la cual la conclusión es falsa, entonces se infiere que la hipótesis también es falsa. Quiere decir que es una regla muy sencilla, pero generalmente menos utilizada que el modus ponens. En el diagrama tenemos que la regla A dice: si A es cierto, entonces B es cierto. Para el hecho o el objetivo de investigación, B es falso. Entonces, como conclusión, tendríamos que A es falso. Para llegar a conclusiones compuestas se utilizan algunas reglas y estrategias, entre las cuales tenemos la resolución, que también podemos denominar como una regla de inferencia. Esta regla de inferencia tiene varios pasos, los cuales son los siguientes. Primer paso: se sustituyen las reglas por expresiones lógicas equivalentes. Se combinan las expresiones para formar una nueva expresión lógica. Se utiliza la nueva expresión lógica para llegar a una solución. Dentro de estas reglas de inferencia tenemos que se da el encadenamiento de reglas. Es la estrategia más usada. Se aplica cuando la hipótesis de algunas reglas coinciden con las conclusiones de otras. De esta forma, los hechos obtenidos se usan para generar nuevos hechos. Quiere decir que se realiza interactivamente o repetitivamente hasta que ya no hayan más encadenamiento. Esta estrategia es útil en problemas donde no se conocen, o mejor dicho, se conocen algunos síntomas y se trata de llegar a un diagnóstico más acertado. Mientras que el encadenamiento de reglas orientado a un objetivo es la estrategia variable como objetivo. Se exploran todas las reglas y se trata de encontrar una conclusión para ese objetivo. Cabe aclarar que el objetivo ya se conoce. Si no se puede llegar a una conclusión, se le pide al usuario más información para así poder encontrar un camino. A diferencia del encadenamiento de reglas, esta estrategia es útil cuando se conocen los diagnósticos y se trata de encontrar los síntomas que dieron lugar a esas conclusiones. Generalmente, cuando sabemos como pacientes de un médico que tenemos una determinada enfermedad, lo que el médico va a buscar son sus antecedentes. Es por qué tenemos determinada enfermedad. Va a buscar las causas. Ese sería el encadenamiento de reglas orientado a un objetivo. Es una conclusión que ya conocemos, pero que necesitamos buscar sus antecedentes, sus, digamos que, conclusiones que anteceden al objetivo para dar una respuesta final. Compilación de reglas. Esta estrategia trabaja con información para llegar a cumplir ciertos objetivos. Entonces se compilan las reglas y se escriben los objetivos en función de los datos. Así se crean las ecuaciones objetivos.
Buena tarde, compañeros, profesora. Continuando con la exposición, sistema de deducción basado en reglas, tenemos encadenamiento de reglas. Hacia adelante, puede utilizarse cuando las premisas de algunas reglas coinciden con las conclusiones de otras, de forma que al aplicarlas sucesivamente sobre los hechos iniciales, podemos obtener nuevos hechos. Hacia atrás, parte del hecho que se quiere concluir y mirar qué reglas lo tienen como conclusión. Se toman las premisas de estas reglas y se consideran como objetivos parciales que se requieren verificar. Un proceso de backtracking, que significa vuelta atrás. Se va decidiendo cuáles de los objetivos parciales se van cumpliendo y cuáles quedan pendientes. Entonces, para explicar un poco más este encadenamiento de reglas, tenemos la imagen, donde podemos observar que existen reglas. La regla 1, regla 2, regla 3, regla 4, regla 5 y regla 6, que es la conclusión final. Entonces, cada regla tiene sus premisas, como en la regla primera, la premisa o la regla A y B, que llegan a una conclusión. Tenemos en la regla 2, tenemos tres premisas, la D, la E y la F, que llegan a una conclusión para cumplir la regla. Estas dos reglas, como pueden ver, se encadenan para llegar a la conclusión K. O sea, C y D, C y G resultan siendo premisas para la conclusión K. Y lo mismo sucesivamente con K y L, que es la regla 4, que se unen y llegan a la conclusión final. Este es el proceso hacia adelante. También se puede hacer el proceso hacia atrás para revisar o verificar que los objetivos parciales se van cumpliendo y cuáles quedan pendientes. Entonces, esta sería la explicación de esta imagen. Siguiendo con el sistema de deducción basado en reglas, tenemos encadenamiento de reglas orientado a un objetivo. En esta estrategia se tiene una variable como objetivo. Se exploran todas las reglas y se trata de encontrar una conclusión para ese objetivo. Si no se puede llegar a una conclusión, se le pide al usuario más información para así poder encontrar un camino. A diferencia del encadenamiento de reglas, esta estrategia es útil cuando se conocen los diagnósticos y se trata de encontrar los síntomas que dieron lugar a esas conclusiones. Entonces, como podemos ver la imagen, tenemos un camino ya resaltado que está como en blanco, más en blanco, donde el objetivo, como decíamos anteriormente, se conoce M, o sea, se conoce el diagnóstico. Entonces, tomaremos el caso de un médico que diagnosticó con gripa. Entonces, K vendría a ser malestar general, ¿sí? C puede ser dolor de garganta. A podría ser fiebre y B flujo nasal. Entonces, todo esto en cadena, siguiendo todas las premisas, nos va llegando a una regla. Luego sucesivamente, y así el doctor pudo dar el diagnóstico que ya se conoce, que es gripa. A contrario de la regla 2, donde de pronto D, F y G no nos llevan a llegar a la conclusión. Lo mismo pasa en la regla 3. Entonces hace falta algo ahí y cambio la primera imagen, la ABC K, es el camino correcto que nos va a permitir llegar a dar esta conclusión. Sistema de deducción basado en reglas, construcción de sistemas basados en reglas. El encargado de esta tarea es llamado ingeniero de conocimiento, el cual tiene dos tareas o funciones principales: elegir el tipo de inferencia que usará el motor
y generar la base de conocimiento. El ingeniero debe verificar que los conocimientos adquiridos por el sistema sean válidos. La mejor forma de hacerlo es mediante entrevistas, cuestionarios planteados al experto en la materia para así poder validar toda la información. Entonces tenemos la imagen, tenemos el conocimiento. Entonces el ingeniero de conocimiento puede elegir el tipo de inferencia para generar que nos permitirá generar este conocimiento. El ingeniero de conocimiento puede irse atrás para verificar que lo que se utilizó para adquirir este conocimiento esté bien planteado, como son que se hayan realizado los cuestionarios, las entrevistas al experto en la materia. Ahí, como pueden ver en la imagen, nos dice que podemos echar hacia atrás y generar nuevas conclusiones para alimentar ese conocimiento. Si no las hay, si las hay, entonces puede echar a andar hacia adelante, teniendo como base este conocimiento para llevar a un término, o si no, también puede agarrar nuevas conclusiones o nuevos conocimientos para alimentar esta base de conocimiento y así llegar a un término adecuado o una conclusión final. Sistema de deducción basado en reglas. Aplicaciones de los sistemas basados en reglas. Los campos en los que más se ha desarrollado sistemas basados en reglas son los siguientes: medicina, geología, química, economía, ingeniería civil. Solo que no todos los problemas en estas áreas se presta para utilizar la técnica de sistemas basado en reglas. Clasificación o interpretación. Diagnóstico médico o técnico. Predicción y predicción. Diseño y configuración. Planeación. Monitoreo y control. Vigilancia y alarma. Manual de instrucciones. Este último creo que nosotros todos hemos manejado un manual de instrucciones, donde podemos observar que siguiendo un manual de instrucciones o cumpliendo con las reglas que allí vienen en este manual, encadenadamente o ordenadamente, nos lleva a una conclusión o nos lleva a un objetivo, que puede ser el armado correcto de un electrodoméstico, que es lo más común. Cuando usted compra un determinado ropa, prenda de vestir, viene un manual de instrucciones de cómo se debe utilizar o cómo se debe lavar o planchar, o las condiciones donde debe permanecer esto para su óptimo, para que se conserve más. Entonces creo que el manual de instrucciones es uno como que dice un manual donde posee unas reglas que nos permiten llegar a un feliz término o a una conclusión. Sistema de deducción basado en reglas. Ventajas e inconvenientes. Ventajas. Representa de forma natural el conocimiento explícito de los expertos. Estructura uniforme. Separación entre la base de conocimiento y su procesamiento. Capacidad para trabajar con conocimiento incompleto e incertidumbre. Inconvenientes. Relaciones opacas entre reglas. Estrategias de búsquedas muy eficientes. Sistema de deducción basado en reglas. Conclusiones e implicaciones.
Primero, así como una persona que tiene un amplio conocimiento en un determinado tema, un sistema de deducción puede simular, adquirir y almacenar ese conocimiento. Esto nos quiere decir que así como nosotros tenemos un amplio conocimiento sobre un tema, el sistema de deducción también puede adquirir o guardar ese conocimiento para después dar soluciones a problemas. El sistema basado en reglas, uno de los más sencillos, permite generar un sistema deductivo mediante la creación de una base de conocimiento que consta de una serie de reglas, las cuales permiten llegar a una conclusión o solución a partir de las premisas, información o hechos de entrada al sistema. Pues como venimos diciendo, mediante la creación de una base de conocimiento que consta de una serie de reglas, el sistema basado en reglas, pues teniendo como almacenadas todas estas reglas, permite llegar a una conclusión a partir de estas premisas o reglas. Entonces permite, digamos, por medio de las premisas, llegar a la solución o a la conclusión de determinado problema o tema. Como vemos, la cantidad de problemas que se pueden resolver es muy grande y se han desarrollado sistemas deductivos basados en reglas para dar soluciones a múltiples problemas, en los cuales se consulta al sistema de una manera similar a como se consulta a un experto en la materia. Pues como podemos ver ahora, hoy en día, pues los doctores o nosotros como personas muchas veces nos vamos al internet y ingresamos nuestra consulta, nuestra premisa, y el sistema basado en esta premisa o en esta consulta nos arroja una conclusión, porque tiene la capacidad o ha adquirido los conocimientos del sistema de lo que significa esa premisa o lo que nos lleva. Por ejemplo, usted ingresa a internet y escribe tos seca, flemas, nos lleva a una conclusión. Entonces él nos va a decir que es posible síntomas de gripa, ¿sí? O malestar general. Esto nos quiere decir esta conclusión. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Espero que les sirva de mucho para nuestro diario vivir esta pequeña exposición. También deseando que se encuentren muy bien de salud junto con sus familiares y amigos, seres queridos. También desearles una feliz Navidad y un feliz año de parte del grupo conformado por David, por Celice y quienes habla Aníbal Rodríguez. Muchas gracias, que estén muy bien.